Pero dar las gracias, principalmente, pues esto surge todo como colaboraciones entre colegas que participamos en las sociedades científicas, en este caso la Sociedad Boliviana de Ciencia del Suelo y la Española, también en el marco de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, en la que yo vengo pues colaborando y participando desde hace ya casi 8 años, que estoy de presidente de la nuestra, y agradecer al CIAT esta oportunidad y a la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquetano, porque yo creo que esto, a pesar de la desgracia, es una oportunidad también de empezar a conocer el impacto que pueden tener los incendios, que ya veréis que es muy diverso y complejo, y eso nos puede dar las bases para poder gestionar el problema lo más adecuadamente posible y hacer más consciente a la sociedad del daño que se puede estar creando. Y sin más, porque creo que tengo bastante que hablar, no quiero extenderme mucho, voy a empezar la charla. Bien, como veis, la he titulado Incendios forestales y suelos en diferentes biomas. He tenido la oportunidad, porque yo la tesis doctoral ya la hice en esto hace 30 años, he tenido la oportunidad desde entonces de trabajar en muchos sitios del mundo y entonces conocer que lo que funciona en un sitio no funciona en otro, muchas veces, y que los suelos son muy, muy diferentes y al ser diferentes responden de manera diferente, lógicamente. Entonces, le voy a poner más el foco ahí, a pesar de que hay muchos factores implicados. Bueno, al principio, 4 apuntes sobre la importancia de los suelos, porque los suelos siempre han sido los grandes olvidados del medio ambiente. Les hemos hecho de todo. Bueno, pues a pesar de que hemos hecho de todo, hay que saber que el 95% de lo que nos comemos proviene directa o indirectamente del suelo. De los 18 elementos esenciales de las plantas, 15 provienen del suelo. El suelo, en muchas ocasiones pensamos que son metros y metros, y no, la mayoría de las veces son centímetros. Este suelo, que es un suelo de una zona de Escocia, si os fijáis, tiene 25 centímetros, ahí el resto ya es la roca. Y sin embargo está jugando un papel fundamental en todo esto que hablábamos del secuestro de carbono, por ejemplo, de los servicios ecosistémicos que nos presta a toda la sociedad, no solo al sitio en el que está. Y fijaros qué nombre tiene. Los edafólogos tenemos la manía esta de no ponerle nombre y apellidos a los suelos. Y este nombre tan complejo, pues cada trozo de palabra significa una cosa. Esto que acaba en EPT, ahora no voy a dar una clase de edafología, no os asustéis, pero esto de EPT es que es un suelo un poco incipiente, es un inceptisol, tiene un pequeño grado de desarrollo, pero es un suelo joven aún. El UD es que está en un régimen de humedad údico, que es que llueve bastante, eso es Escocia. Por ejemplo, aquí tenéis más un régimen ústico, que se asocia más a que cuando llueve en un periodo del año más se concentra. El es que tiene un horizonte que es úmbrico, rico en materia orgánica, y el lític, que tiene el contacto con la roca a muy poca profundidad. Esto nos sirve a los edafólogos para que cuando leemos un trabajo y leemos el nombre del suelo, casi nos estamos imaginando cómo es esa fotografía, lo estamos viendo. Y de todas las revistas que hay de ciencia del suelo, de científicas, que hay unas 40, siempre me gustó mucho este nombre, esta revista, porque refleja muy bien lo que es un suelo. Geoderma es la epidermis viva de la Tierra, es una parte muy superficial y que tenemos que cuidar. El suelo es el segundo reservorio del carbono del planeta. O sea, después de los océanos no es la vegetación, es el suelo donde más carbono hay. Y ese es un aliado nuestro para, manejándolo bien, conseguir que ese carbono siga ahí o secuestre más, porque hay un potencial de secuestro, y saber que si lo manejamos inadecuadamente, estamos emitiendo en lugar de secuestrando, emitiendo gases de efecto invernadero, como el carbono, el metano. Y los suelos tienen una capacidad de secuestrar muy alta, algunas zonas más que otras, dependiendo de las condiciones edafoclimáticas, pero tiene esa capacidad. Luego tenemos que, no nos va a solucionar el tema del cambio climático, pero nos puede ayudar mucho si lo hacemos bien. Luego, sabíamos desde hace mucho tiempo que el suelo tiene una biodiversidad enorme, tiene una cantidad de organismos enorme, sobre todo microorganismos. Pero hasta 2006 no se le puso una cifra. Y la cifra fue que un 25% de la biodiversidad del planeta está dentro del suelo. Es muchísimo.
Y los edafólogos hemos venido desde entonces en cada conferencia, oye, cuidado, que el 25% no lo veis, está debajo y es muy importante. Juega un papel, cada organismo juega un papel en el medio ambiente y en los ciclos biogeoquímicos y nutricionales con las plantas. Pero es que hace un año esa cifra se actualiza porque cada vez hay más estudios de ADN en el suelo y más técnicas y mucho más recopilación de trabajos y estamos cerca de un 60%. Y es igual de importante la biodiversidad que no vemos que la que vemos. Nos puede parecer muy bonito tener biodiversidad, pero es que es una cuestión de salud planetaria el tener esa biodiversidad. Pues el suelo tiene mucha más biodiversidad que la que vemos fuera. Y bueno, entrando un poco ya a lo que son los incendios. A ver, el fuego es un fenómeno natural, es un fenómeno global. Todos los días hay incendios. Esta es una imagen de ayer. ¿Cuántos incendios había ayer en el planeta? ¿Vale? ¿Cuántos focos de fuegos? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no tenemos problemas? Pues, claro, como casi todo, el problema no es algo que ha aparecido. El problema es que hemos distorsionado completamente la velocidad o el régimen que en este caso conocemos de incendios. Entonces, el fuego es un fenómeno natural. El problema no es el uso del fuego, sino el abuso del uso o la distorsión de este régimen natural. Entonces, actualmente hay una distorsión del régimen natural de los incendios. ¿Cuánto? Pues aproximadamente la mitad del planeta tiene incendios diferentes a los que debería de tener. O por número y frecuencia, o por la extensión que queman, o porque han cambiado y son mucho más severos que los que como deberían ser. Es decir, distintos. Pero el problema no es el fuego en sí, sino esa distorsión. Algunos ecosistemas sabemos que son más resilientes que otros. Por ejemplo, el Mediterráneo, de donde yo vengo, es un ecosistema muy resistente al fuego. Pero eso no quiere decir que tenga protección permanente. Simplemente responde bastante bien y de él podemos aprender qué estrategias ha generado la vegetación o el suelo para coger y recuperarse. Hay otros que son ecosistemas más sensibles porque no están acostumbrados a esto. Entonces, si la frecuencia en la que aparecen es muy alta, no da tiempo que se adapten. Y actualmente en algunas zonas del planeta, por ejemplo en la nuestra, la Mediterránea, el problema que tenemos es que muy pocos incendios son devastadores. Tenemos un problema ya no medioambiental, sino de salud, de seguridad pública. Y bueno, entrando en los efectos que pueden tener los incendios, porque te podrían preguntar, a mí me preguntan mucho, bueno, ¿qué impacto tiene el fuego? ¿Es bueno o malo? Y la respuesta, si fuese cualquier estudiante mío, tendría que decir, depende. Y si no dice eso, es que está suspendido. Depende porque es que ya veréis que depende de muchísimos factores. Yo no puedo dar una respuesta única. Depende de muchísimos factores. Hay dos grupos de efectos lógicos, ¿no? Que serían los directos, los que se producen fruto de inmediatos durante la combustión. Yo tengo aquí un fuego que está tocando el suelo, pasando por la superficie, y por tanto se está transmitiendo calor y se están produciendo, según las temperaturas que se alcancen, que ahora veremos, pues unos cambios en algunas propiedades. Y luego tenemos unos efectos indirectos, y es que después del fuego, el suelo durante un tiempo queda desnudo. Bueno, desnudo en parte, ha perdido esa cubierta vegetal, pero encima tiene otra cosa que antes no estaba, que son las cenizas, ¿no? Esto de las cenizas es un mundo también, aparte, para estudiar. Hay 3 tesis doctorales en el mundo sobre cenizas. Y en este trabajo, os pongo trabajos por si alguno está interesado o que luego la presentación estará aquí, os la pueden pasar si queréis. Este es un trabajo recopilatorio con esos 3 doctores que hicieron las tesis y sus directores de tesis, donde recopilamos lo que sabemos sobre las cenizas. Las cenizas en principio son nutrientes devueltos al suelo, pero hay muchos tipos de cenizas, dependiendo del grado de combustión, de la vegetación y del suelo que haya, porque a veces se obturan poros, se obstruye y entonces se produce modificaciones hidrológicas. No puede infiltrar bien el agua, pero no siempre, depende del tipo de ceniza. Entre los factores que influyen hay uno que es uno de los más importantes o al que más atención se le ha prestado, que es lo que llamamos intensidad y severidad, que son 2 conceptos que a veces se utilizan incorrectamente. La intensidad es lo que se refiere a la velocidad a la que se libera energía por las llamas, es decir, un incendio intenso, lo que tenéis a la derecha.
llamas enormes, liberando muchísima energía en muy poco tiempo. Un incendio de baja intensidad, esto que es una quema controlada, una quema prescrita, pues un fuego hecho en unas condiciones de humedad y ambientales en las que el fuego no tiene casi altura y no tiene casi impacto, lógicamente. Es muy distinto el impacto que tenga esto con el que tiene esto. Y luego la severidad, que es una medida de el grado de afectación que ha tenido el fuego en lo que sea, en el medio ambiente. Puedo estar midiendo la vegetación o medirlo en el suelo. Entonces, si nos fijamos en el suelo, aquí tenéis 3 fotos de un gradiente desde prácticamente nada, es decir, en este incendio el fuego pasó por las copas muy rápido y prácticamente ni siquiera consumió las acículas de esos pinos, y al día siguiente esas acículas han caído, incluso me están haciendo un acolchado para protegerlo, a un grado de afectación en el que en este suelo tenía unos horizontes orgánicos de hojarasca que se han consumido completamente, y los primeros centímetros de suelo mineral ya los estoy viendo que también el calor se ha transmitido y está algo afectado. O esto, un grado de afectación mucho más severo. ¿Cómo lo identifico? Las cenizas que hay en superficie tienen un color claro, blanquecino, síntoma de que ya no queda nada orgánico. Todo lo orgánico ha pasado a mineral. Y si me voy en profundidad me encuentro ya más colores más oscuros y el suelo muy afectado. Bueno, ese es un factor muy importante. Entonces, dependiendo de las temperaturas que se alcancen en el suelo, yo tendré unos cambios o no. Este es un gráfico de unos compañeros que, resumiendo, lo que han hecho es poner en un gradiente de temperaturas distintas propiedades del suelo y dónde cambian. Porque, por ejemplo, la materia orgánica no va a cambiar si no llego a temperaturas que estén entre los 200 o los 700. Y no es lo mismo que se queme 200, que alcance 200 grados y esté 20 segundos que esté media hora quemándose. Entonces, bueno, lo que veis aquí, por ejemplo, es que la parte biológica del suelo, esa que decía que es tan importante, a temperaturas muy bajas ya se ve afectada. Los hongos son más sensibles que las bacterias, por ejemplo. Los pequeñas, el banco de semillas, estos microorganismos o estos organismos se van a ver afectados a temperaturas que son muy fáciles de alcanzar en primeros centímetros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el fuego lo ha esterilizado y ya ahí no va a aparecer nada? No. Siempre se va a ir recolonizando, en breve se va a ir recolonizar otra vez y durante un tiempo a lo mejor cambian las comunidades microbianas, pero luego se reajustan. Pero claro, todo dependerá de la extensión que tengan esos incendios y del grado de afectación. No es lo mismo una pequeña quema para cultivar y que se hayan quemado unas pocas hectáreas que se me hayan quemado 10 millones de hectáreas. No es lo mismo, claro. Y tampoco es lo mismo cuando es bueno siempre que queden parches sin quemar. Pues son como rodales que van a ayudar a la recolonización, no solo de la vegetación, sino del suelo también. Propiedades químicas, pues por ejemplo el pH aumenta, y aumenta principalmente por los aportes que hay en las cenizas, que son óxidos, cationes básicos, carbonatos. Todo eso hace que el pH aumente durante un tiempo. La materia orgánica, esto es fundamental. Los suelos tienen poca materia orgánica, pero es un ingrediente esencial. No hay propiedad del suelo que no esté directa o indirectamente influida por la materia orgánica. Entonces, si tengo pérdida de materia orgánica, tengo un problema. Pero los incendios no siempre producen pérdida de materia orgánica. Tendemos a pensar que sí, ¿no? Un incendio, combustión, pérdida. Ya. Pero ¿y si no ha pasado por la superficie del suelo, sino por las copas del matorral o las copas de la vegetación? Lo que hace es aportar algo parcialmente quemado al suelo y me puedo encontrar incluso más que antes. Entonces, no siempre es pérdida. Y luego se forma además una materia orgánica, si se transforma, si se produce combustión, el carbono orgánico que queda es algo diferente al que había antes del incendio. Luego os explicaré un poquito más de esto. Y propiedades físicas, pues hay aquí no voy a detenerme ahora porque las voy a explicar mejor con ejemplos, porque a lo que más me he dedicado yo son estas dos propiedades. Una es la estabilidad estructural del suelo, la agregación, y la otra es la repelencia al agua, lo que llamamos hidrofobicidad. Esas propiedades se ven modificadas dependiendo de las temperaturas, pero también depende muchísimo el tipo de suelo. Y ahí está la clave también en ver qué suelo tenemos. Y luego hay otros factores que influyen, por ejemplo, la topografía. Pues no es lo mismo una zona llana que tener pendientes. Si yo tengo un suelo desnudo y en pendiente, pues tengo más riesgo de que se produzca erosión. No es lo mismo, hay que conocer la historia que tiene de incendios.
Un factor muy importante va a ser la recurrencia. No es lo mismo tener un incendio y a los 50 años volver a tenerlo, que el medio ha tenido capacidad de recuperarse de salud y volver a tenerlo, que tenerlo y a los 4 años volver a tenerlo y a los 10 años volver a tenerlo, porque al final se va debilitando el ecosistema. Y otras son las condiciones meteorológicas posteriores, que yo le llamo el factor suerte, porque, claro, si después del incendio llega una lluvia torrencial, malo. Si después del incendio nos llega un año de mucha sequía, también malo. Entonces, lo mejor es que caigan lluvias copiosas, pero de baja intensidad, para que se vayan incorporando esas cenizas, se solubilicen nutrientes y todo empiece a restaurarse, pero a veces no pasa eso. Entonces, son tantos factores, ¿lo veis? Bueno, pues ahora os lo voy a complicar aún más. Y es, ¿cuál es el papel del suelo, ¿no? ¿Cuál es la voz del suelo? ¿Qué tiene que decir el suelo? El suelo, todos pensamos que lo que pisamos es todo pues, más o menos igual, pero no. Y es que a lo mejor de donde yo estoy a donde estáis vosotros ha cambiado el suelo que hay. Hay una diversidad espacial enorme. Y por eso os decía antes, les ponemos nombres y apellidos. O sea, hay tantos suelos distintos que tenemos que ponerles unos nombres muy largos para poder distinguir uno de otro. Y claro, si yo tengo esta diversidad de suelos, es lógico entender que algunos serán más vulnerables al fuego y otros menos. Y algunos serán más capaces de responder muy bien y otros, pues pobrecito, le ha tocado, ¿no? Es muy, muy frágil. Y no me tengo que ir de aquí a Rusia para ver un suelo distinto, ¿eh? Estos dos suelos son de mi provincia. La distancia entre un suelo y otro son kilómetros. La diferencia básicamente entre este suelo y este, la edad que tiene. Uno es un suelo muy joven, sobre un material calcáreo, y el otro es un suelo muy, muy antiguo sobre un material calcáreo también. Pero en esa evolución el suelo va cambiando y se va diferenciando de su origen, de la roca de la que proviene, y le va creando unas propiedades completamente distintas. Y entonces, en nuestro caso, yo le digo, los suelos antiguos, los mayores, se hacen sabios. Este suelo es muy resiliente a los incendios y este es muy vulnerable a los incendios. Bueno, entonces os voy a poner algunos ejemplos. Tengo demasiadas diapositivas y algunos me los saltaré porque no quiero ser pesado, o en algunos no entraré en el detalle concreto. Pero bueno, no he querido quitarlas dependiendo de lo que luego se pueda discutir, porque puedo tener que ir a rescatar alguna que pueda ser de interés. Entonces, voy a enseñaros algunos. Yo principalmente pues comencé mi carrera trabajando en sitios mediterráneos, pero luego, como digo, pues he tenido la oportunidad de trabajar en suelos tan distintos como en la Patagonia chilena, en un incendio gigantesco que hubo en 2012, de 17.000 hectáreas quemadas en un solo incendio, en un ecosistema diverso y muy frágil. Y luego, justo ayer se aceptó para publicación un trabajo de un proyecto que hemos llevado a cabo en una zona del piso andino en Arequipa, en Perú, una zona árida, pero que a una altitud hay un bosque, sobre todo matorral, pero también arbóreo, que es un cinturón de vegetación súper valioso, pues ha tenido incendios y cada vez tiene más. Entonces estudiamos durante varios años cómo era el impacto del fuego y si se está recuperando, y los resultados también han salido muy interesantes. Bueno, como decía, la materia orgánica, no pensemos siempre que tiene que haber disminución. Puede haber disminución o puede haber aumento. Yo el primer incendio que mostré pensé, bueno, me voy a encontrar menos, y me encontré más. Digo, ostras, ¿esto cómo lo explico ahora? Pero es así, es porque en algunas zonas del fuego pasó por las copas del pino y no bajó al suelo. Entonces lo único que hizo fue, al suelo directamente no le hizo nada y ahí indirectamente le aportó cosas. Y de eso que aportó, parte era carbono sin consumir. Con lo cual, después del incendio, en el suelo hay más carbono. Este es un trabajo de revisión sobre el efecto de los fuegos en la materia orgánica muy bueno de unos compañeros de Sevilla, en España, que son especialistas en materia orgánica. Y esta propiedad es un poco a la que yo más me he dedicado, ¿eh? Os voy a enseñar, o me dedicaré un poquito más a esta. También porque fue un poco la gran desconocida durante bastantes años. Mira, eso es son gotas de agua en suelo que está seco, totalmente seco. Uy, no sé si me oigo mucho ahora. ¿No se oye muy alto? ¿Así? Vale, un poquito. Eso es gotas de agua en suelo que está seco. Normalmente la mayoría de los suelos secos tú pones una gota de agua y no te da tiempo a ver la gota. Directamente se absorbe, porque el suelo la materia mineral es hidrofílica.
la diferencia de tensión superficial con el agua hace que la capten inmediatamente. Pero algunos suelos han generado unos compuestos orgánicos que recubren, como si fuese un chubasquero, a las partículas minerales y los hacen repelentes al agua. El agua se queda ahí temporalmente. Consideramos que si se queda más de 5 segundos ya es algo hidrofóbico, pero puede estar horas. Entonces, imaginar esto en un suelo que se acaba de quemar, si tiene algo de pendiente, tengo un problema. En un suelo que tiene vegetación, aunque de forma natural tenga algo de repelencia al agua, no pasa nada, porque el agua se queda ahí y luego infiltra. O si escurre un poco, queda atrapada por la vegetación y luego infiltra. Pero en un suelo quemado es un problema. ¿Y qué ocurre? Que causas de la repelencia al agua hay varias. Pueden ser por hongos, pueden ser por exudados de raíces. Al final son compuestos orgánicos que recubren las partículas minerales. Pero el fuego es uno de ellos. Y es bastante habitual que los fuegos aumenten esa propiedad. No en todos los suelos, pero en algunos de ellos. ¿En qué suelo sería más fácil? Pues si lógicamente es recubriendo partículas minerales, un suelo arenoso es muy fácil de hacer hidrofóbico porque tiene muy poca superficie específica. Los granos de arena son gruesos, la arcilla es lo más fino. Si yo tengo un suelo arcilloso necesito mucho compuesto orgánico para que se recubra todo. Y aquí no. Entonces, combinación de suelo arenoso con bastante materia orgánica y un incendio, tengo un suelo hidrofóbico casi seguro. Bueno, esto es un estudio que hicimos para contestar esa pregunta si en suelos mediterráneos eran hidrofóbicos o no después del incendio y encontramos, no voy a entrar mucho en el detalle, pero encontramos que sí, que la mayoría de los incendios nos hacen los suelos hidrofóbicos, eso es temporalmente, al final esos compuestos se degradan. El problema es en esa ventana de tiempo entre el incendio y que se recubre de vegetación. Tengo un suelo desnudo con pendiente y algo repelente al agua. Sin embargo, la mayoría de estas muestras, esto que veis en azul oscuro, son las hidrofílicas, las que enseguida entraba el agua. Nos fijamos que casi todas estas muestras provenían del mismo suelo. Esto eran de muchos incendios distintos, pero yo me di cuenta de que esas muestras, vamos a comprobar de qué suelos vienen. Y venían de del que os decía yo que se ha hecho pues, muy listo con los incendios. Este suelo, en su evolución, ha ido desarrollando algo más de arcilla. En su composición mineralógica ha ido acumulando más caolinita, que es un mineral más resistente a la meteorización. Y esa combinación de esos dos factores hace que ese suelo sea muy difícil hacerlo hidrofóbico. ¿Vale? Y bueno, hicimos un trabajo para comprobarlo. Que hicimos coger este suelo en distintos sitios, quemarlo en el laboratorio a esas temperaturas y comprobar si se hacían hidrofóbicos o no. Conseguimos hacerlo solo en un grupo de ellos, pero forzándolo mucho con mucho combustible de hojarasca. Y analizando las propiedades nos dimos cuenta que lo principal y que hacía que unos era que se hiciesen hidrofóbicos y otros no, era lo que os decía, un poquito más de arcilla y un poquito más de caolinita. ¿Cuál es la aplicación práctica de esto, de este conocimiento? A los científicos nos gusta conocer, pero también hay que darle una aplicación práctica. La aplicación práctica es cuando se quema una zona en mi región grande, una de las primeras cosas que nos preguntamos es ¿qué suelo tienes? Y digo, pues en esta ladera tenemos la terra rosa, que es este, y en esta otra no. Bueno, pues vamos a preocuparnos primero de la otra, porque esa casi seguro va a entrar en el agua perfectamente. Y es una forma de ir buscando las prioridades dentro de un incendio de qué me tengo que preocupar más o menos. Otro ejemplo muy interesante para mí, al menos para mí, es la agregación. La agregación, para los que no lo conozcáis, los edafólogos, para distinguir qué es un suelo de un sedimento, es si tiene estructura, formación, organización entre la materia mineral y la orgánica. Esto es un agregado. Un agregado es la arcilla, el limo, la arena, los hongos, la materia orgánica uniéndose, formando lo que llamo yo una arquitectura que forma esta porosidad distinta a la que tendría si estuviese completamente compactado y sin materia orgánica, y esa arquitectura hace que ese edificio sea perfecto para que pueda vivir esos organismos y para que el suelo pueda captar agua e infiltrarla bien a capas más profundas, retenerla en las zonas donde haya algo más de arcilla, intercambiar nutrientes con la planta, es decir, funcionar. Pues esa estructura
cuesta. Eso es un proceso edáfico, tarda en formarse eso. En algunas zonas más lento que en otros. Si estoy en una zona, por ejemplo, como os decía, en la Patagonia chilena, que es un sitio frío, pues, y con suelos muy jóvenes, porque desde la última glaciación, cuando se retiró el hielo, es cuando empezó a formarse el suelo, a partir de los sedimentos glaciares. Para que se vaya formando esa estructura tienen que pasar miles de años, ¿no? Y que se forme bien. Si llega un incendio, lo destruye, pues ahí tenemos un problema. Bueno, ¿qué ocurrió? Que hace años, esto fue 2011, en los trabajos que leíamos por el mundo nos encontrábamos que algunos incendios aumentaban la agregación y otros la disminuían. Y otros no pasaba nada. Entonces, bueno, vamos a estudiar un poco el porqué. Y cogimos y analizamos todos los estudios en el mundo que habían sobre esto. El problema era que nos daba pistas, y parece que sí, pero en cada sitio se utilizan unas metodologías diferentes a otras. En algunos son estudios de campo y otros son de laboratorio, quemados a distintas temperaturas, a profundidades diferentes. Es decir, una combinación de factores que era un poco más complejo de llegar a una conclusión final. Al final conseguimos explicar o hacer este modelo de 3 modelos de comportamiento de los suelos dependiendo del tipo de suelo. O sea, hay suelos que se desagregan con la severidad del fuego, que son principalmente los suelos que son arenosos y que son muy dependientes de ese pegamento que es la materia orgánica. Si se produce combustión de materia orgánica, desagregación. Era lo más lógico, el esperable. Hay otros que hay un momento en el que aumenta la repelencia al agua, y la repelencia tiene una parte buena, y es que hace de pegamento de partículas y hace de protector. Es como lo que os decía, el chubasquero. Entonces, varias partículas se han unido con algo pegado y entonces, bueno, no entra el agua bien, pero no rompe el material. Y el tercero es que van aumentando y al final se hace una cosa durísima. Y este es el típico de unos suelos mediterráneos como la Terra Rosa, que no son tan dependientes de la materia orgánica, sino más del tipo de arcilla, de hierro, aluminio y de carbonatos. Y cuando se calientan se cementan, igual que como se hace arcilla en un horno. Lo digo cerámica en un horno, ¿no? Tú coges arcilla, la cueces y se endurece. Pues esto es lo que ocurre. Tampoco es bueno, porque si se alcanza eso, toda la parte orgánica y microbiológica la he fulminado. Pero bueno, esto me ayuda a entender el comportamiento hidrológico que van a tener esos suelos. Y como os decía, la agregación no solo es buena porque es el edificio perfecto para albergar la vida, sino porque también hace que cuando venga una lluvia torrencial sean capaces de resistir esa lluvia o las partículas se sueltan y se van. Siempre pongo la comparativa con nosotros. Es decir, si ahora viene una riada como la que acaba, y supongo que lo habréis visto en las noticias, lo que ha ocurrido además en mi comunidad autónoma, una riada y nosotros estamos sueltos, a lo mejor nos vamos todos. Pero si nos agarramos de la mano, a lo mejor aguantamos. Y eso le pasó a alguien. Alguien se salvó así porque habían otros que le sujetaban. Pues eso es un agregado respecto a lo que sería la erosión. Están sujetos a otros y entonces no se van. Si nos soltamos, pues nos vamos todos. Este es un ejemplo de esos de los que decía. Este es un incendio de hace poquito en una zona con una severidad súper intensa y rascando veía yo la agregación. Esto es imposible romperlo con la mano. ¿Vale? Pero no quiere decir que sea bueno, ya digo, si ha ocurrido esto, aquí no hay nada orgánico, ni vivo ni muerto. Y esto es de una chica que hizo la tesis doctoral, una chica italiana que estuvo un tiempo en el departamento, y uno de los trabajos de su tesis fue esto. Y es que le dije, Sara, ¿por qué no hacemos un estudio cogiendo muestras de distintos sitios del mundo y haciendo los calentamientos y todo con la misma metodología para tratar de verificar si esto otro que os he puesto es cierto o no? Porque el otro era un modelo conceptual. Bueno, pues aquí cogimos muestras de distintos sitios, de distintos biomas, lo hizo y efectivamente se confirma así. Los suelos de zonas boreales y de alta montaña, los suelos mediterráneos se comportan diferente. Entonces hay unos que son mucho más vulnerables que otros. Aún así, yo no puedo generalizar y decir los suelos mediterráneos son... No, porque yo os he enseñado antes, de aquí a ahí cambia. Y es lo mismo que va a pasar aquí cuando salgamos al campo. Yo puedo decir, los suelos de las zonas de sabana y tropicales son menos propensos a desarrollar repelencia al agua y son menos propensos a perder estructura en general.
pero yo he visto un listado de los suelos que me han pasado de la zona de Concepción, que vamos a ver, y tengo un listado enorme ya de posibilidades de suelos distintos, con lo cual al final hay que conocerlo y trabajar un poco localmente. Bueno, este es algún resultado de la zona esta de Torres del Paine. Os muestro solo algún ejemplo, aunque sea por las fotografías, porque el sitio es espectacular, incluso estando quemado, ¿eh? Este sitio, bueno, está situado en una zona, como sabéis, en la Patagonia, en la región de Magallanes, en la Antártica chilena. Es una zona muy fría y lo particular es que tiene zonas del parque que llueven 300 milímetros y zonas donde llueve 1500, con lo cual tengo unos gradientes de vegetación muy diferentes, desde zonas de estepa con matorrales muy xerófitos a zona de bosque magallánico, y todo se quemó. Entonces tuvimos la suerte de que compañeros de la Universidad de Chile estuvieron haciendo desde después del incendio un seguimiento, monitoreo de varias zonas de la recuperación de la vegetación. Son estos transectos. Y años más tarde me propusieron si hacíamos un estudio de suelos, porque nadie lo había hecho. Y entonces, aunque fueron 8 años después, fue a analizar en esos mismos puntos cómo estaba el suelo. Y aquí lo que nos encontramos es que algunas zonas habían sufrido muchísimo y estaban muy degradadas, y otras no había pasado prácticamente nada y se estaban recuperando muy bien, por varios factores: la severidad del incendio, la topografía y luego el tipo de suelo. Pero en general estos suelos, lo que os decía, un factor de vulnerabilidad es que son suelos muy jóvenes. Yo les llamo bebés. O sea, geológicamente o edafológicamente tienen 10.000 años esos suelos. Eso para un suelo no es nada. Está formándose y es como un bebé que de repente se quema. Pues le ha venido fatal. Y luego son zonas que ya no la erosión hídrica, sino la eólica es enorme, porque en estas zonas se montan unas ventiscas increíbles en algún periodo del año, porque tenemos glaciares cerca y el cambio térmico entre zonas con el hielo o zonas terrestres hace que el viento sea enorme. Pues imaginaros esas partículas sueltas, nosotros, que no, sin esa agregación, sometidas al viento. Se han perdido centímetros de suelo. Y os decía, el suelo tiene pocos centímetros. Este sitio, que es espectacular, esto es el mejor suelo de lo que nos podíamos encontrar, que son suelos esqueléticos muy jóvenes desarrollados en sedimentos de morrenas glaciares. Bueno, no voy a entrar mucho en el detalle, pero por ejemplo, estas son las 5 zonas estudiadas y mirad, esto es materia orgánica, el marrón es quemado y el otro es el control, ¿no? Entonces, si veis, hay zonas donde perdió materia orgánica, la 1, la 3 y la 4, y otras donde ganó materia orgánica. Entonces, hay zonas más afectadas y zonas que están menos. Este es otro, para mí, este es que os decía que ayer hemos conseguido ya que aceptasen la última versión que hemos enviado del primer artículo. Tenemos 2 preparando, bueno, uno ya y el otro está preparándose. Esto es una zona en Arequipa, si lo conocéis, supongo que muchos conoceréis Arequipa, es una zona muy árida, pero tiene 3 volcanes rodeando en altitudes que llegan hasta los 6.000 metros de altitud. Entonces es un sitio muy particular porque por ese gradiente altitudinal pues pasamos de tener, mirad, en Arequipa llueve menos de 100 milímetros, es una zona desértica. Claro, alguien me diría, pero ¿qué me vas a contar de un incendio en una zona desértica si no hay vegetación? Bueno, pues resulta que esta es la zona del incendio estudiada. Está el Pichu Picchu, que tiene cerca de 6.000, la zona de estudio está cerca de los 4.000 metros. ¿Qué ocurre? Que en Arequipa por la aridez, pero vamos subiendo y el gradiente de precipitación va aumentando, no solo de precipitación de lluvia, sino la captada por las nieblas, y nos llega a aumentar hasta casi 400. Y luego ya pasamos a una altitud cerca de los 5.000, que ya no hay vegetación prácticamente por la altitud. Entonces hay un cinturón a una altitud de un ecosistema súper valioso. Ecológicamente es muy valioso, pero también económicamente y social para Arequipa, porque por estos sitios atraviesan las aguas que llegan a pasar y ser el río, que es la fuente de vida que tienen estos sitios. Bueno, se quemó, lo tengo aquí, bueno, este es el paisaje no quemado,
Y este es un poco la visión, ¿no?, de este cinturón que tenemos de vegetación. Estas son las distintas zonas. A ver si pasa. Sí. Esta mancha más oscura es una especie arbórea, y además no tiene adaptación al fuego. Es decir, si se llega a quemar, no se va a recuperar. Habría que introducirla. En este caso se salvó. Luego tenemos la yareta, que es muy curiosa, que es una planta que vive prácticamente en la roca, y arriba ya no hay vegetación. Bueno, la historia de esto es más o menos, en 2018 se produce el incendio, que quema unas 2.000 hectáreas, no está mal. En 2019 lo visitamos. En 2020 conseguimos la financiación y el proyecto para estudiarlo. Y hacemos 2 muestreos, 2021 y 2022, es decir, 3 y 4 años después del incendio. Y el suelo, ¿veis? Aquí otro nombre de estos de edafólogo, torripsament. Bueno, pues torripsament quiere decir que es un suelo muy joven, muy arenoso y en unas condiciones arídicas. Vamos, un desastre. Ese suelo va a sufrir. Si se queda desnudo, sufre. Y elegimos en este sitio 2 especies arbustivas para muestrear. ¿Por qué? Porque al ser un sitio que tiene arbustos muy altos, con mucha densidad de combustible y otros menos, nos interesaba ver ese parcheado del efecto que podía haber tenido el fuego. Era esperable que aquí fuese mayor porque tiene más combustible que quemar. Y bueno, esto con compañeros de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Y ahí hicimos muestreos y trabajo de campo y luego análisis de laboratorio, gran parte de propiedades hechas en Perú y otras hechas en nuestros laboratorios. Toda la parte microbiológica la hicimos nosotros. Y bueno, algún resultado simplemente para que veáis. Os explico. Estas son las 2 especies, Berberis, que es la grande, y Parastrecia, que es la más pequeña. El blanco es el control, es decir, el no quemado, y el otro es el quemado. Materia orgánica, descenso y descenso, pero un descenso que pocas veces yo lo he visto, en suelos mediterráneos no he visto esos descensos tan bruscos en los primeros 5 centímetros de suelo. Esto es en 2011, o sea, a los 3 años del incendio. Esto es el contenido total de agregados, es decir, qué proporción de muestra está formando agregados. Pues también se produce un descenso, sobre todo en Berberis. Y esto es la densidad aparente, que es una medida que tenemos para saber si el suelo se está compactando o no, porque lo que mide es en un volumen de suelo cuánto material hay. Entonces, si se hace más denso es que se está compactando. Lógicamente, si pierde materia orgánica, pierde esponjosidad, pierde porosidad y se compacta. Pues una compactación, y aquí también. Aquí no llega a ser significativa, pero aquí sí. Repelencia al agua, no voy a entrar en el detalle, pero este suelo tenía todos los ingredientes. Arenoso, bastante materia orgánica, y el fuego era muy hidrofóbico, pero tanto en quemado como en no quemado. Lo que pasa es que en el quemado me aparecían valores muy extremos de repelencia al agua. La parte microbiana, pues esto es biomasa microbiana, es decir, cuánto carbono de lo que hay en el suelo, cuánto carbono proviene de los microorganismos. Pues descensos. La respiración basal, es decir, cuánto respiran esos microorganismos también. Este es un cociente metabólico que relaciona cuánto respiran respecto a cuántos son. Y 3 actividades enzimáticas relacionadas con 3 ciclos, el del carbono, nitrógeno y el del fósforo. Pues también diferencias. O sea, es decir, de todos los incendios que yo he estudiado, que son muchos, este sitio es un sitio de esos que dices, este sitio es muy vulnerable, ha sufrido mucho y lo que le queda, ¿por qué? Pues porque, claro, si es un sitio árido, porque no lo he comentado, vale, llueven casi 400, pero se concentran en 3 meses. Luego se tienen que pasar los otros 9 meses del año sin agua, nada. Entonces es una ventana de tiempo enorme en el que está expuesto a los eventos erosivos. Tenemos la suerte de que hay una estación meteorológica que se instaló un año después aquí y nos encontramos que las lluvias que había habido eran torrenciales, muy concentradas en muy pocos días o en muy pocas horas. Y eso es lo que nos ayuda a explicar. Aquí no muestro los resultados de 2022, no he tenido tiempo de actualizar las diapositivas, pero sí este gráfico que muestra
en un análisis de componentes principales, cómo se agrupan las propiedades y los grupos de suelo, es decir, los quemados de una especie con el control de la otra, y veis que son nubes diferentes, separadas, y en 2022 siguen estando separadas, es decir, que siguen habiendo muchas diferencias entre ellos. No se está recuperando, al contrario, está empeorando. Luego, una cosa tan importante, no sé cómo voy de tiempo, intentaré no enrollarme mucho más. Tan importante es medir qué impacto ha tenido el incendio como llevar cuidado en qué hacemos después del incendio. Porque hay veces que por querer intervenir hacemos más daño que el propio incendio. Entonces, os pongo un ejemplo también. Algo muy habitual, al menos en nuestras zonas, es, después de un incendio, un paisaje tan feo, no quiero ver ese bosque quemado, sacar toda la madera. Por varios motivos. Uno es ese, estético. El otro es aprovechar la madera. El otro es, pueden entrar plagas. El caso, lo saco. Esa extracción de madera quemada puede causar un daño enorme al suelo. Si yo tengo un suelo que es frágil, vulnerable, y después del incendio lo corto la madera y la arrastro para llevarme los troncos y exportarla, pues es básicamente lo mismo que si yo, imaginaros que os quemáis la mano. Pues durante un tiempo, ¿qué hacéis? Os ponéis pomada, lleváis cuidado, ¿no? Intentáis no rozaros, pero no se te ocurre con la otra mano coger y rascarte así, ¿no? Pues eso es un poco lo que le pasa al suelo si hacemos esto. Este es el ejemplo. Aquí lo iban a hacer y les convencimos para que nos dejasen algunos rodales sin hacerlo como controles. Y vamos a medir el impacto que tenía. Esto es justo antes de hacerlo. Estamos tomando muestras y esto es en algunas pistas forestales como con qué maquinaria los arrastran los troncos y los sacan. Ahí tenéis los troncos como los están subiendo. Cada canal de estos de subida ya me está haciendo un surco en el suelo porque es arrastrando troncos. ¿Lo veis aquí? El primero no, pero cuando llevan muchos sacando por ahí ya tenéis un surco. Si tengo un surco ya tengo un sitio donde cuando llueva fuerte va a ir a canalizarse la escorrentía. Y esto que parece, pues eso, como si tengo un suelo labrado después de un incendio. Y esto fue a los 6 meses del incendio, cuando empezaba todo a empezar a aparecer y a recuperarse. Esta es una de las parcelas controles. También estudiamos cómo se recuperaba la vegetación. Y esto es después de una lluvia torrencial de 60 litros en una tarde. Pues yo tengo una erosión enorme. Aquí en estos sitios con esas cárcavas muy evidente porque lo veo, pero en el resto también. ¿Y qué ha ocurrido con esto? Bueno, de aquí hemos sacado un montón de trabajos, pero, por ejemplo, las parcelas donde se quemaron pero no se hizo nada, en los 2 primeros años, fijaros que las propiedades pues prácticamente no varían. Son estables o se recuperan si son las microbianas. En las otras, ¿qué ocurrió? Pues lo contrario, fueron a peor. ¿Por qué? Por la erosión acelerada que hubo. Se erosionan los primeros centímetros del suelo, que son los más fértiles, y eso desencadena que todo esté peor y que todo funcione peor. De aquí han salido un montón de trabajos, muy específicos, sobre todo sobre la parte microbiológica. Y lo que ha salido muy interesante para nosotros es esto, el papel que juegan las biocostras que aparecen, en nuestro caso dominadas por musgos, pero pueden ser por cianobacterias, algas, sobre todo en ambientes áridos y semiáridos, juegan un papel fundamental porque esas costras biológicas me están sujetando el suelo, porque es una alfombra al final. Y luego hemos comprobado que debajo de esas costras, respecto a donde no las hay, tengo más biodiversidad, tengo más nutrientes y el suelo funciona mejor. Entonces de aquí se derivó también una tesis doctoral. La extracción de madera quemada afectó también al desarrollo de biocostra. Y bueno, tenemos trabajos sobre esto. Si queréis, alguien está interesado en esto, esto sería algo a observar. Y si se está formando, es mejor dejarlo y no alterarlo. ¿Cuál es uno de las estrategias más efectivas para evitar la erosión después de un incendio? Los acolchados. Esto está estudiado, y de las más económicas y de las más efectivas. Es decir, cubrir el suelo con algo. Puede ser paja, se ha utilizado mucho en Estados Unidos, pero claro, si pongo paja y antes de que haya una lluvia viene un vendaval, la paja se vuela. O a lo mejor si traigo la paja de otro sitio y estoy introduciendo alguna semilla que no corresponde al sitio. Lo mejor, material del entorno.
Pues en nuestro caso, si se hace extracción de madera quemada y en el mismo sitio se hace astillado, es astilla de madera, cubrir el suelo. ¿Pero dónde? No en todo el incendio, no, en las zonas de máximo riesgo de erosión. Porque si yo la aplico encima de una zona que está apareciendo una biocostra, estoy afectando a la biocostra. Es decir, aquí no hay un blanco o negro, ¿eh? Son todos grises y hay que elegir cuál es la estrategia mejor para cada sitio. Claro, ¿qué pasa? Que la mayoría de los estudios de esto están hechos o en Estados Unidos o en las zonas mediterráneas o en Australia. Hay muy poco hecho aquí en Sudamérica. Pero es verdad que es de las mejores estrategias si lo que quieres es controlar que el suelo no se vaya, no se pierda. Pero como os decía, nosotros hemos comprobado que si hay costra biológica, ¿para qué vas a poner algo encima? Si ya está protegiendo el suelo. Y además va a afectar al desarrollo funcional de la costra. Esto me lo voy a saltar, bueno, lo salto. Si queréis os lo enseño un momento. Es decir, nosotros podríamos tomar varias estrategias después de un diagnóstico de un incendio. Es decir, es mejor no hacer nada. Déjalo, que hace no sé cuánto que no se quemó y que yo espero que se recupere bien, porque la evaluación me dice que no está muy mal. Pues es lo mismo que si vas al médico y dices, es que estoy constipado. Ya, pero no tienes fiebre ni nada, no te tomas nada, descansa. No es lo mismo que ir y decir, no, es que estoy con un gripe, pues tienes que tomarte esto. Pues yo podría decidir no hacer nada, hacer algo para conservar el suelo, es decir, simplemente protegerlo, o si el suelo está muy mal, porque ha perdido materia orgánica, ha perdido microorganismos, lo que tengo es que darle una inyección, es decir, ayudarle. Una forma de ayudarle es darle algo orgánico.